Muchos clientes nos preguntan, bueno, y si me divorcio o me separo, ¿quién se queda con la vivienda? La vivienda que es familiar, la vivienda familiar. Es lo que nosotros llamamos la atribución del uso de la vivienda familiar. Y aquí da igual que la vivienda esté en gananciales o sea privativa. Aquí lo que se determina es, dentro de las medidas del divorcio, quién se queda con la vivienda, a quién se le atribuye de manera temporal la atribución de ese uso de la vivienda familiar. Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que diferenciar si hay hijos, si estos hijos son menores o son mayores de edad, o si es un matrimonio sin hijos. En el primero de las circunstancias, es decir, que tengamos un divorcio o una separación con menores, con hijos menores, también tenemos que diferenciar si estamos ante un divorcio o una separación con custodia compartida o custodia monoparental. El monoparental es que solamente los hijos se quedan bajo la custodia de uno de los cónyuges. Bueno, empezando por este último caso, es decir, divorcio o separación, menores con custodia monoparental, a favor normalmente en estos casos de la madre, efectivamente hay siempre, o casi siempre, salvo excepciones en las que hay un patrimonio alto, pero en un alto porcentaje de los casos se atribuye de manera circunstancial el uso de la vivienda familiar al cónyuge custodio, que se llama, al progenitor custodio, a quien va a quedarse con los menores bajo su custodia. Y se hace de una manera temporalizada. Normalmente las sentencias y nuestra jurisprudencia ordena que es hasta que los menores cumplan la mayoría de edad. Es decir, tenemos que diferenciar, y esto es muy importante porque la gente y los clientes lo suelen confundir, lo que es las pensiones de alimentos con la atribución del uso de la vivienda familiar. Las pensiones de alimentos es hasta la independencia económica del menor, que normalmente suelen ser hasta los 22, 23, 24, 25 años, dependiendo de los casos. Cada vez el Tribunal Supremo está tendiendo a subir más los plazos porque la incorporación al mercado laboral cada vez es más tardía. Las pensiones de alimentos hablo. Y otra cosa es la atribución del uso de la vivienda familiar. La atribución del uso de la vivienda familiar, salvo que sea por acuerdo entre los cónyuges, el juzgado solamente bajo jurisprudencia puede atribuirla hasta la mayoría de edad, de manera que hasta la mayoría de edad del último que sea menor. Si tenemos, por ejemplo, 3 hijos de 12, 8 y 5, pues cuando el de 5 tenga la mayoría de edad, cesa la atribución del uso de la vivienda familiar. Y me da igual ahí que la vivienda sea privativa del cónyuge no custodio, es decir, del padre. Me da exactamente igual, la madre va a tener la atribución del uso de la vivienda familiar hasta la mayoría de edad del menor. Pero ¿qué pasa si son mayores de edad? Es decir, yo me divorcio, me separo y son mayores de edad. Bueno, en ese caso se puede solicitar en la demanda de divorcio o de separación contenciosa, se puede solicitar la atribución del uso de la vivienda familiar de manera circunstancial durante un tiempo para poder ubicar a las partes. Por ejemplo, lo que se suele solicitar es hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Por ejemplo, es decir, tenemos una vivienda familiar, tenemos un cónyuge que resulta que tiene unos ingresos mayores, tenemos otro que está perjudicado porque bien no tiene ingresos o bien sus ingresos son menores y resulta que cesa la convivencia. Bueno, pues ahí lo que pedimos es que se le atribuya el uso de la vivienda familiar hasta la liquidación de la sociedad de gananciales o hasta la venta de esa vivienda, hasta la extinción del condominio. Se pueden solicitar varias opciones. Lo más interesante, evidentemente, es hasta la venta de eso. Se puede hacer por vía de acuerdo o se puede hacer por vía de demanda en el juzgado. Pero ya no se puede determinar atribución de la vivienda familiar con cargo a los menores. Ya es con cargo a una circunstancia y una temporalidad, que siempre sería la liquidación de la sociedad de gananciales o la venta de esa vivienda si estamos en un condominio porque es privativa de ambas partes, porque hay separación de bienes o porque se ha comprado antes de matrimonio, por la circunstancia que sea. De acuerdo, pero ¿qué ocurre si resulta que no tenemos menores o que los menores son mayores de edad, que la vivienda es privativa de uno de los cónyuges y tenemos lo que llamamos nosotros una persona que es más necesitada de protección? Es decir, que uno de los cónyuges tiene más necesidad de protección. En ese momento también se puede pedir una atribución de la vivienda familiar de manera circunstancial por ser más necesitado de protección durante una temporalidad, ya ahí no hasta la liquidación de las sociedades gananciales o hasta la venta, porque no es mía la casa, sino hasta un año, 6 meses, hasta que encuentre un trabajo y como mucho un mes, 2 meses, 6 meses, es decir, eso ya es en función de las circunstancias, adecuarlo a la demanda o bien por acuerdo entre las partes. Es decir, como ven, base a lo que les estoy explicando, no hay un patrón establecido para un caso concreto, son muchos casos, pero para cada uno de los casos hay una sistemática establecida jurídicamente. Dependiendo de su caso, sería el que les recomendaríamos.